Agradezco a Alejandro Armenta Mier, candidato a la gubernatura de Puebla por la coalición Sigamos Haciendo Historia, que nos acompañe. Candidato Armenta, pues qué gusto saludarte, qué gusto que nos acompañes aquí en Fórmula. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la campaña? Gracias, Juan. Muy bien. La verdad es que hemos logrado conectar con la población. Los temas que más le preocupan a Puebla, sin duda, es la seguridad, la justicia, el qué van a hacer con sus ingresos, cómo van a tener oportunidades los sectores productivos. Me acabo de reunir esta semana con todo el sector agropecuario industrial. Puebla es una potencia agropecuaria de todo el sur-sureste de México y es muy importante, Juan, de verdad, este reto que tenemos el 2 de junio de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum, lograr que Puebla sea el principal proveedor de mercancías, de productos para el tren interoceánico. El tren interoceánico ya está funcionando y para Puebla sí es un motor de desarrollo porque estábamos esperando una obra de esta magnitud que permita potenciar la actividad económica de Puebla. Sin duda alguna, además la enorme cantidad de industrias que hay, sobre todo en la zona afuera de la ciudad de Puebla, de Los Ángeles, de la capital del estado, tienes industria automotriz, en fin. Somos el segundo estado productor de autos y exportador de autos de México. Y desde hace rato, ¿no? No vamos a decir marcas, pero hay plantas automotrices desde hace muchísimo tiempo, entre otras industrias, pero la seguridad, candidato Armenta, pues un tema que para Puebla no es nada ajeno. Veíamos hace unas horas que unos talamontes prendieron fuego, pero para distraer a la autoridad y poder hacer la maña, afortunadamente el gobierno del estado reaccionó. Pero ¿cuál es tu principal estrategia en el eje de seguridad? Y te lo pregunto así, candidato Armenta, pues de la mano de la estrategia de la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, la doctora Claudia Sheinbaum, una estrategia en la Ciudad de México que funcionó, que disminuyó los índices delictivos, y a nosotros nos interesa esa coordinación con la federación, también con los municipios, los 3 órdenes de gobierno y con la sociedad organizada. Es decir, los 3 niveles de operación táctica en materia de seguridad debemos de estar organizados, articulados. En Puebla, por ejemplo, dado este tema, no hay una policía forestal. Vamos a crear la policía forestal. Es necesario por lo siguiente: Puebla tiene las montañas más altas de México, por ende, las zonas boscosas más intensas del país. El Ixtapopo, la Malinche y el Citlaltépetl o Estrella de Puebla o Pico de Puebla. Algunos le dicen Pico de Orizaba, pero nosotros decimos que es el Pico de Puebla. Entonces, entre estas montañas, las más grandes de México, pues hay bosques enormes que son sujetos de este tipo de acciones incorrectas. Entonces, la policía forestal va a tener una participación, la policía turística, y tenemos que blindar al estado de Puebla. El estado de Puebla tiene 7 zonas de vinculación con estados de la República. 7 estados, desde Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Edomex, Veracruz, desde luego, Oaxaca y Guerrero. Esos 7 estados de la República con los que tenemos colindancia son puntos de acceso donde debemos de tener coordinación con los estados de la República, porque pueden estar en Puebla y se van a hacer actos delictivos a Tlaxcala, o pueden estar en Tlaxcala y van a hacer actos delictivos a Puebla, o igual Morelos, o igual Hidalgo o Veracruz, de tal suerte que es importante ese blindaje. La seguridad la tenemos que atender en su origen, los procesos disociativos, la reconstrucción del tejido social, la contención que tiene que ver con la táctica, la estrategia y la reacción, la capacidad de reacción. Detectamos nosotros 30 puntos en el estado, 30 regiones, donde debemos de tener centros de operación estratégica y táctica de alto nivel de operación, donde la inteligencia, la información juega un papel muy importante. Sin duda. Candidato Armenta, con respecto a desarrollo económico, a riqueza para los poblanos y la riqueza que genera Puebla para toda la República, porque así lo hace, ¿cuáles son tus principales ejes, tus principales propuestas? Y aterrizás en el ciudadano de a pie, en el poblano que todos los días se levanta, que va a trabajar, que recoge a los niños de la escuela, va rápido a su casa, regresa al trabajo, la mujer que a veces pues no se le reconoce económicamente la enorme labor que lleva tanto en el cuidado como en la casa.
¿Qué propones? Mira, nosotros tenemos una vocación económica turística natural. Puebla no tiene playa, pero tiene una zona monumental barroca hermosa. Tenemos una ciudad de Puebla mágica, pero tenemos más de 216 municipios llenos de riqueza. No hay un lugar en Puebla donde no encuentres un convento mágico, un portal barroco, o una catedral o una iglesia, la ruta de los conventos, las rutas gastronómicas que tenemos en Puebla, de tal suerte que tenemos considerado la Agencia Estatal de Turismo comunitario. Es muy importante, porque el turismo es una fuente de ingreso que al que tiene su hotel, al que nos está escuchando y tiene su restaurante, al que tiene su servicio turístico, al que tiene su actividad económica, micro, pequeña, mediana empresa, le va a beneficiar. Entonces, el tema turístico es muy importante, con seguridad, para que el turista se sienta seguro. Vamos a desarrollar 3 agroparques y ecoparques. Porque lo mismo, en la zona de montaña no tenemos aldeas comunitarias turísticas, pero tenemos bosques maravillosos. Puebla se debe de convertir en el sitio turístico de alta montaña más importante de México. Y ese es uno de los propósitos que tenemos. Imagínate el Ixtapopo del lado del Ixtaccíhuatl, viendo en una cabaña ecológica las fumarolas del volcán Popocatépetl, con toda la seguridad que eso implica. Sí. Entonces, ese es el tema. O en la montaña más grande de México, que es el Ixtapopo, el Citlaltépetl, o Estrella Blanca, o Pico de Puebla, en esa zona donde está el telescopio milimétrico. De tal suerte que para nosotros el tema de turismo es fundamental. El tema del cuidado de las mujeres y del empoderamiento de las mujeres es muy importante. Las mujeres juegan un papel fundamental en la economía de Puebla, en la educación, en la salud. Vamos a crear el programa de financiamiento permanente a través del Banco de la Mujer. El Banco de la Mujer va a permitir este financiamiento de banca social que le va a permitir empoderar ese proyecto económico que tiene y que le va a permitir libertad. La igualdad de la mujer y la libertad de la mujer la lleva a la igualdad sustantiva. Es decir, a este derecho que tienen las mujeres de pensar por sí, de construir su gran proyecto y de tener esa libertad, porque la libertad de la mujer empieza con la economía, de tal suerte que ese es otro proyecto que tiene que ver con las mujeres, los jóvenes. Los jóvenes son fundamentales para nosotros. La economía en Puebla la vamos a detonar también con las comunidades migrantes. Puebla tiene una vocación migrante muy importante. Recuerden lo que se conoce en Nueva York como Puebla York. Así es, todas las flores que uno puede comprar en Nueva York las vende alguien de Puebla, ¿eh? Y sobre eso te quiero preguntar, candidato Armenta. Fíjate que Puebla, la ciudad de Puebla de Los Ángeles, era el lugar, y tú lo sabes mejor que nadie, en el que durante el periodo del virreinato, poco después de la conquista, se asientan las familias de los grandes funcionarios que estaban en la Ciudad de México, que era terrible vivir aquí porque está todo inundado, había una podredumbre enorme, pues quisieron desecar los lagos, Alonso García Bravo, y ahí en Puebla de Los Ángeles se establecieron sus familias y se creó una enorme comunidad mestiza con el paso de los años. Por eso los atractivos barrocos de la ciudad son impresionantes. Hay templos del siglo XVI en todo el estado, claro. Y si te vas a Cuetzala te vuelves loco, es una maravilla. Llegar es un poco problemático, pero justo que se queden las personas en Puebla y que no tengan que ir a buscar en otro estado o en otro país oportunidades de desarrollo, porque Puebla los tiene. Es un estado muy rico, pero que lamentablemente fue empobrecido durante muchos años. Cierto, Puebla tiene una vocación cosmopolita, pluricultural y pluriétnica. De los 217 municipios de Puebla, Juan, 100 municipios, más de 100 son municipios indígenas. Tenemos Cuetzalan, tenemos Zacapoaxtla, tenemos Ixtepec, tenemos una Sierra Norte mágica, tenemos una Sierra Negra que tiene contrastes de pobreza, pero riqueza cultural, humana. De tal suerte que esta parte es muy importante. El tema migrante juega un papel fundamental no solo para Puebla, sino para México. La principal fuente de ingreso del país es
vía remesas. 1.190.000 millones de pesos llegan a México por remesas. A Puebla llegan cerca de 70.000 millones de pesos de remesas. Vamos a tener la fábrica de paneles solares poblana con inversión migrante. Nosotros le llamamos poblanos en el mundo. Entonces, nuestros poblanos en Nueva York, en Chicago, en Houston, en Las Vegas, no solamente quieren reconocimiento político, quieren ser parte de la economía. Entonces, vamos a conseguir recursos de la inversión directa extranjera, recursos de la organización económica local, pero también de nuestros hermanos migrantes. Yo nací en Izúcar de Matamoros, Puebla, que es la zona mixteca de mayor expulsión. Si tú vas a Nueva York o a Pasey, te encuentras un poblano mixteco. Un poblano paisano mío, de Izúcar de Matamoros, o de Axutla, o de Acatlán de Osorio, o de Piaxtla, que es la mixteca poblana donde yo nací. Entonces, esa visión y ese sentido de pertenencia mixteco nos permite podernos conectar con los poblanos y atraer inversión a Puebla. Pues, candidato Armenta, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Espero hacerlo pronto, muy pronto. Y mientras, pues te dejo un abrazo y mucho éxito. Gracias, Juan. Gracias a tu audiencia, a tu equipo de producción. Muchas gracias por esta oportunidad. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación.